Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la mesa redonda Horizontes de la Escritura, Identidad, Familia y Pertenencia, Nuevas Rutas Afectivas. Evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Alma Delia Murillo, Maite López, Silvia Aguilar y la moderación de Criseida Santos Guevara. Alma Delia Murillo, México, 1979. Es autora de las novelas Las noches habitadas y El niño que fuimos, y del libro de cuentos Damas de casa. Amante irracional de la Ciudad de México, las palabras y el sentido del humor. Maite López, 1983, escritora mexicana. Es doctora en Literatura y Culturas Hispánicas por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Tiene una maestría en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Actualmente es profesora en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale. Sus cuentos, crónicas y artículos han aparecido en Letras Libres, Newsweek, Este País, Temporales, Los Bárbaros y viceversa, donde escribe la columna Tacones sobre hielo. Silvia Aguilar es escritora y catedrática mexicana. Su obra ha sido publicada a nivel nacional e internacional. Ha sido becaria del Fondo Estatal y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha ganado diversos premios, como el Premio Nacional de Novela Tamaulipas. A continuación, cedo la palabra a nuestras invitadas. Gracias. Ay. Aquí le dejo. No, yo no tengo currículum. Pero está bien, soy la persona de casa, la anfitriona. Y bueno, en fin, para mí es un gran honor estar moderando esta mesa y pues trataré de hablar lo menos posible porque aquí las importantes son ustedes. Además soy mujer de pocas palabras, tampoco crean que tengo mucho choro. Y bueno, primero agradezco mucho la lectura. Yo, por fortuna, ya había leído con anterioridad a Silvia, a lo mejor una temprana edición del libro de Aisha. ¿Se lo pronuncié bien? Sí. Y bueno, ahora el de Alma Delia Murillo y el de Maite López. Maite López. Lo agradezco mucho. Y bueno, en fin, entremos en materia. Son nuevas relaciones familiares. A mí me llama mucho la atención, yo quiero decir las autoras jóvenes, claro, las autoras contemporáneas, están volviendo la mirada hacia adentro, hacia las familias, hacia las relaciones familiares. Ya no estamos frente a una literatura, que lo mencionas tú, frente al Pedro Páramo, ¿no? Frente a este análisis de el padre o la madre, sino analizando desde otras perspectivas esta constelación familiar, pero que a la vez es una constelación familiar literaria. Entonces, quisiera que empezáramos a reflexionar sobre esa representación, a qué responde, a qué está obedeciendo, pues voltear a poner atención a esa configuración dentro de sus procesos creativos. ¿Yo digo o ustedes toman la palabra? Yo digo, es pregunta de examen. Pues ya que mencioné al padre colectivo de la literatura mexicana, empecemos con Alma Delia Murillo. Bueno, gracias. Buenas tardes. Un placer compartir con ustedes esta conversación y buenas tardes a quienes nos acompañan. Bueno, lo primero que yo pienso es que la familia es un núcleo, perdón por insistir, pero sí es un núcleo con un ADN muy patriarcal, digamos la familia tradicional como la conocemos, ¿no? Mamá, papá, hijos y los roles, sobre todo estos roles familiares, y es el núcleo patriarcal que constituye esa otra cosa que llamamos patria, que además viene de padre, ¿no?
y que constituye, en fin, en esencia, una forma de organización social, familiar, estatal, etcétera, que desde luego no perviviría si no tuviera una narrativa que la acompaña, ¿no? Y esa narrativa que la acompaña, además, también pues ha estado históricamente atravesada por componentes morales, religiosos, otra vez, ¿no? De alguna manera dirigentes de las formas y los roles. Y en esa cosa que se llama familia, donde suele haber una madre y además suele haber unos hijos, hijes, ellos no son los protagonistas, o por lo menos no son quienes tienen la voz pública, ¿no? No son quienes salen a parlamentar, ¿no? Y yo creo que lo que pasa ahora con estas voces que nosotras incorporamos es pues que lo miramos desde adentro, desde otra orilla, no desde esta línea vertical, y por eso estamos como, sí, de cierta manera reconstruyendo el relato de la familia, o ni siquiera eso, no aspiro a tanto, simplemente dando cuenta, haciendo una especie de perfil, de crónica, de narrativa, de algo que de hecho ya era. Lo que pasa es que posiblemente no estaba siendo narrado de esta forma, ¿no? Ayer pensaba en alguna de las muchas mesas en las que estuve, en los cuentos de Lucía Berlin, por ejemplo, que es muy interesante cómo esta mirada que va a la orilla de las familias deterioradas, difíciles, en la orilla, a las madres que no se apegan al rol tradicional, esperado, salvadora, totémica, ¿no? Es un poco lo que está constituyendo, me parece, nuestras otras miradas, ¿no? Pero insisto, no es como un invento, quizá es solamente traer nuestra mirada, es un punto de vista, la literatura o la narrativa es elegir un punto de vista, ¿no? Y es este punto de vista que nosotras elegimos, que no es de arriba hacia abajo, que no se apega, digamos, a los roles dictados, ¿no? En todo lo que ya me referí, sino que tiene otros atributos, y creo que por ahí es donde estamos explorando, eso diría yo. Bueno, ahorita retomamos la relación Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hay otro aspecto que está presente en las tres novelas, pero ahorita ya me enfoco más en la novela de Silvia, que es el reconocimiento de la madre a través de la hermana, o de la voz narradora a través de la hermana, y esta relación, no sé si es compleja, pero lo es, con la hermana, ¿no? Entonces, si quisieras compartirnos algo. Quiero así colarme con lo que acaba de decir Almadelia, ¿no? Esto de la orilla, y creo que en mi caso, o sea, sí es la orilla literalmente, yo soy la menor, entre mi hermano que está antes que yo hay 14 años más o menos, y entonces me tocó ser como un testigo muy extraño. Es como llega una familia que ya estaba hecha, ¿no? Y luego de pronto desapareció mi hermana. Y creo que en la adolescencia, cuando todo el mundo está preguntándose quién es, a mí me dio por preguntarme quién soy y por qué no está ella, ¿no? Parecía como que era cercano eso, ¿no? Y entonces, desde entonces estaba esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y ella quién era, no? Porque tenía muy pocos recuerdos de mi hermana. Mi hermana se fue de casa cuando yo tendría como unos 7 años, más o menos. Y creo que la otra figura, o la única figura, ¿no? de cercana que me podía contar esa historia, porque son las mujeres a veces las que más cuentan las historias, era mi madre precisamente, ¿no? Entonces, yo siento que un poco, qué raro que dijiste la novela de Silvia, porque parece más mi novela que la novela de mi hermana, ¿no? Porque el libro va sobre eso, sobre la hermana menor que está buscando a la hermana y que en el camino reencuentra a la madre, o pierde también a la madre y se pierde a sí misma y se encuentra a sí misma en una escena muy dramático todo, ¿no? Pero tiene un buen final. Anyway, pero creo que algo como para mí importante, y que lo vine a descubrir hasta que escribí la novela, bendito sea, porque si no, no lo hubiera hecho, es cómo precisamente vamos
haciendo como estas constelaciones familiares, esas de terapia, pero en la escritura, ¿no? Y ver cómo espejeamos con la otra y cómo observamos a la otra y cómo escribimos de la otra y cómo cada vez vemos como retratos distintos, ¿no? Como si fuera foto a color, foto blanco y negro, una fotografía sepia, ¿no? Y me parece que este asunto de buscar, ¿no? Buscar al padre, para mí buscar a la hermana, creo que también era buscar a una madre, ¿no? Porque a fin de cuentas mi hermana fue la que le tocó cuidarme cuando yo era niña, la que cuidó a mis hermanos, y la ausencia de ella fue la ausencia de una madre, ¿no? Y entonces mi mamá tuvo que ser mi mamá, ¿no? No le tocó más que ser mi mamá. Y además tratar de sacar de ella, muy curioso, por un lado era la que más contaba historias, pero al mismo tiempo la que más las guardaba, ¿no? Entonces como algo en el proceso en el libro empecé a descubrir la facilidad de escribir de lo que no está y al mismo tiempo la dificultad de escribir de lo que no está, ¿no? O sea, había una necesidad, una curiosidad completa de investigar más las líneas familiares y por otro lado, al no tenerlas, hubo que en algunos momentos que como especularlas más bien, ¿no? Entonces, pienso que la figura de la madre en el libro es eso, tres retratos que aparecen entre la madre, la hermana que en su momento es madre y la narradora que en algún momento también es madre, ¿no? Y que comprende este dolor de las pérdidas. No sé si te contesté. A mí no, a tu público, que es al que te debes. Van las mismas preguntas, pero aquí lo que estamos, o sea, lo que quiero decir, si tuvieron oportunidad de leer las novelas, es allá hay una legión de hermanos, aquí hay una hermana, y bueno, no aparece tanto tu hermano, pero hay una relación. Pero el personaje de Sensación Térmica está solo contra el mundo, es hija única. Entonces esa situación se desplaza hacia otros lazos familiares. ¿Por ahí nos vamos? Claro que sí. Bueno, gracias a todos, a todas por venir. Gracias a los organizadores de la FIL por la invitación y a Criseida por moderar y a estas compañeras maravillosas de mesa. Sí, escuchaba primero como al hilo de lo que estaba diciendo Almadelia, ¿no? Esta narrativa que cohesiona a las familias o que cohesiona la idea de lo familiar. Y también lo que decía Silvia, ¿no? La manera en que se constelan las relaciones y algo que hay en Sensación Térmica es un poco la necesidad de romper con todo esto, ¿no? Porque Sensación Térmica es una novela sobre violencia en la familia, sobre violencia al interior de la familia, entonces un poco la idea era primero como pelearse con la estructura familiar, con la idea de familia como algo incontestable, como algo inamovible, ¿no? A lo que hay que respetar ante todas las cosas, incluso si al interior de esa familia se dan los peores abusos. Y entonces mi personaje, Lucía, se va efectivamente huyendo de todo esto y tiene que encontrar, como bien dices, otras maneras de relacionarse, ¿no? Está sola en una ciudad extraña donde no tiene red de apoyo, donde la propia ciudad es hostil, ¿no? Y la asedia, y entonces encuentra una familia en sus amigas, ¿no? En las amigas que descubre en esta nueva ciudad. Y de pronto, bueno, esa nueva familia se ve amenazada otra vez por la violencia que la persigue porque es mujer y bueno, la violencia nos persigue desafortunadamente a todos lados, pero es un poco en dirección opuesta a lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Cómo desestructurar o desestabilizar esta idea de la familia como algo intocable porque los abusos, como sabemos, muchísimas veces se dan al interior de las familias. Y es algo que creo que hacía falta. A mí no me gusta cuando usan el adjetivo era un libro necesario o era una literatura necesaria. Pero creo que en este caso sí vale la pena ver ese enfoque, porque definitivamente la pluma de las escritoras trata con mayor cuidado esas escenas
de los abusos y de las violencias. Y creo que sí hace falta leerla y crear un lenguaje alterno al que ya conocemos, que pues, eso ahí siempre ha estado, ¿no? Y me gustaría retomar un poco una conversación que estaba ocurriendo ahorita aquí afuera sobre la no ficción y la autoficción. En el caso de tu libro, está tu nombre ahí, está el nombre, tu apellido y todo, como te estás asumiendo como la narradora de esa historia, pero acá hay más un intento de puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo? Pues, hay varias preguntas al respecto, ¿no? Uno, esconderse como personaje es una estrategia personal, digamos, para no vivir ese dolor, o es simplemente seguir las reglas del juego del mercado de tiene que ser novela, si no, no va a vender. A ver. Yo vi que tenías ganas. Le traía ganas a la pregunta, eso sí. Lo que pasa es que con el mío hay una cosa rara, porque se editó primero en Enjambre Literario, no me podía acordar el nombre, en Enjambre Literario hace muchos años, y después pasó por las manos mágicas de Eloísa Nava, y entonces lo que era más novela se volvió un libro de no ficción. Por eso me gustó que dijeras el libro de Silvia, es el libro de Aisha, pero es el libro de Silvia, ¿no? Y entonces creo que en algún momento, en una de las muchas versiones del libro, yo me pregunto cuál ha sido su camino también, era una novela así de señor, narrador omnisciente y ta. Pero entonces pensé que hacer eso era guardar un secreto más, esconder otra vez esa historia, ¿no? Volver a los secretos de familia y demás, ¿no? Entonces, como muy valientita, me aventé, y si está mi nombre. Hay elementos que no son tal cual. Voy a dar un ejemplo. Hablo de dos hermanos y los planteo como gemelos. No eran gemelos mis hermanos, pero como si lo hubieran sido, ¿no? O sea, era mi manera de explicarle al lector qué tan unidos y qué tan así siameses eran mis dos hermanos, ¿no? Entonces, creo que en mi caso, poner mi nombre, cambiar los nombres de mis hermanos, cambiar el nombre musulmán de mi hermana, era una cuestión como de respeto, pero me era muy importante que estuviera el mío. O sea, me parecía como, esto no lo podía esconder más, ¿no? Pero sí entiendo, eso sí entiendo libros en los que utilizo, y creo que es una tradición ya de muchos años, en los que todos los escritores utilizamos algo propio, y al momento de ponerlo en la página, incluso si es el nombre, ya hay una personificación, ¿no? Ya hay una caracterización, ya hay a fin de cuentas es una recreación, ¿no? O sea, creo que los libros memoir, la no ficción, a fin de cuentas es una recreación que buscan, a fin de cuentas, traer al lector acá, ¿no? Me quedo pensando en una de las escenas del libro de Almadelia, o sea, cuando están viajando, ¿no? La familia, perdón, me voy a robar de tu libro, pero que está viajando la familia, o sea, yo me imagino así como el montón de gente en el carro, y a lo mejor no eran 12 personas en el carro, pero así se siente, ¿no? Porque me quedaba yo como lectora, esa es la unión que tenía esa familia de acompañar a la hermana que quería investigar al papá, ¿no? Entonces yo creo que eso es la magia que nos trae la ficción a la no ficción, jugar con las posibilidades para recrear la escena que le mueva y que le deje pensando al lector, ¿no? Suena manipulación, pero juro que no es eso. No sé si alguien más. Creo que esta es como la eterna pregunta por la ficción, ¿no? Y como la curiosidad de qué tanto de esto pasó, qué tanto te lo imaginaste, qué tanto le pasó a un amigo tuyo, ¿no? Y creo que es una pregunta bien interesante porque, como decía Silvia, siempre hay cosas de la experiencia que por supuesto se filtran en la escritura, pero no sé si diría que hay un esconderse en el personaje como estrategia, sino en mi caso, y no sé si les pasa lo mismo, más bien es como un multiplicarse, ¿no? Porque
porque todos los personajes son un poco yo, en realidad, todos, ¿no? La protagonista y también, en este caso, incluso los antagonistas, todos creo que tienen algo de mí, ¿no? Y creo que hay mucho de mostrarse en eso, ¿no? Mostrarse de la manera más descarnada a veces, mostrarse con unos pensamientos que no está bueno decirlos igual en público, ¿no? Y entonces, bueno, quizá es un ocultamiento y no, es una especie de artificio donde puedo decir y no decir, pero creo que al final la ficción nos permite eso, ¿no? Como poder mostrarnos de diferentes maneras o mostrar todas las posibilidades de lo que podemos ser y lo que podemos pensar, y también eso hace que el lector pueda meterse en todas estas pieles que una se deja cuando escribe, ¿no? Sí, bueno, yo las escucho y me quedo pensando que también sucede, de pronto en las preguntas y en los análisis de los textos, de las novelas ya publicadas, pareciera que nosotras siempre sabíamos lo que queríamos hacer, ¿no? Y no, o sea, muchas veces ese bicho se está gestando mientras lo estás escribiendo y la historia misma te va pidiendo. A mí me pasó por unos segundos por la cabeza, en la cabeza de mi padre, recurrir a una ficción, pero fue tan pronto que de inmediato, o sea, dije, esto no calza para nada, ¿no? Tengo que ser yo, porque lo que estoy contando lo necesita, pero no es que siempre hay de facto una planeación hiperracional, un mapa, un punteo, una guía. A veces no sabes y te lo va diciendo la historia misma y te lo van diciendo los personajes y ocurre esta especie de voz liminar, ¿no? Hay un límite muy peculiar entre el yo narrador y el yo narrado, que eres tú siempre. Así tu personaje sea un cohete espacial que habla, eres tú, o así se llame como tú te llamas y lo esté contando ahí, pero eso se va gestando, por eso la escritura es tan increíblemente maravillosa y aterradora al mismo tiempo, ¿no? Va sucediendo y lo encuentras mientras está en proceso. ¿Puedo agregar algo? Esto que dice Almadelia me gusta mucho. Yo siempre les digo, yo doy clases de escritura creativa en la Universidad de Texas y yo les digo a mis alumnos, o sea, podemos planear y hacer un cronograma y tener 1000 ideas, pero cuando estás en el papel, ahí como que el texto te va diciendo hacia dónde ir, ¿no? O sea, esa cosa que dijiste, no, esto nunca lo voy a contar, el libro lo está pidiendo y no puedes no seguir ese instinto, ¿no? Y por otro lado, algo que sucede en eso es esa sorpresa que recibes tú misma como lectora y que con suerte la tiene, como escritora, perdón, y con suerte también la recibe el lector, ¿no? De pronto ver dónde están los vasos comunicantes entre una historia y otra, la familia, el regreso del padre y demás, ¿no? Y creo que esa es como la cosa fantástica que tiene la no ficción, o sea, sí es un organismo, es un bicho que va creciendo conforme le vas alimentando contigo y con lo que ves y con lo que no sabes, porque también hay cosas que no sabemos y que te toca especular a partir de lo que sí sabes, ¿no? También puedo agregar una cosita más. Sí, las estaba escuchando y tal cual, creo que es trillado decirlo, pero es verdad que los personajes y las historias tienen vida propia y es algo que pasa y que sorprende. Me pasó estos días que volví a abrir un documento de una nueva novela que estoy escribiendo y que hacía mucho que no abría porque estaba aterrorizada, y la empecé a releer y me sorprendía, ¿no? Entonces esta magia, esta sorpresa, este extrañamiento con el texto propio, ¿no? Exacto, es casi fantástico, ¿no? Porque hay un alejarse y esto lo escribí yo, ¿cuándo pensé esto? ¿Cómo? Y es porque efectivamente avanza solo a veces, ¿no? Y uno se puede sorprender. Y dices, qué bien lo dije. O no, depende del día, ¿no? Hay días que, ay, no, ¿para qué puse esto? Y ahorita que mencionas lo de abrir un texto viejo, etcétera. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Hay textos, por muy ficción que sean, todavía molestan, sobre todo en estas historias tan personales, que pasas por emociones muy fuertes, muy intensas. Puede ser
un abuso ya sea vivido o atestiguado, ¿no? En ese caso, no sé, el caso de Silvia, que tuvo que trabajar mucho con ese texto, ¿cómo te aproximas o cómo te distancias de ese, pues es que se estarle como echando limón a la herida, ¿no? Así agarrando el libro, así, no quiero. Creo que fue, o sea, es que es muy... No se me ocurre así como una técnica, así como de esta manera van a lograr ustedes distanciarse y escribir de eso que no querían escribir. Pero sí sé que hay una parte bien corporal, ¿no? Que sabes cuándo hay que parar, ¿no? Y regresar después o no volver a ello, ¿no? Y creo que ahí es donde entra la novelista más que la cronista, y en la que dice, aquí a lo mejor esto no tiene que contarse, y le puedes decir a la lectora, y esto no te lo voy a contar, ¿no? Porque ahí la lectora entonces ya entiende que esto realmente es muy doloroso, ¿no? O sea, siento mucha cosa con el gore también que ocurre en la no ficción, estos detalles, y especialmente cuando estamos hablando de violencias familiares, que creo que los 3 libros tienen eso. Creo que lo que toca es sí decidir qué va y qué no va en función del libro, pero también pienso mucho en el autocuidado, ¿no? Que es como la frase la palabra que hemos tenido desde la pandemia y que ojalá hubiéramos tenido desde antes, ¿no? O sea, sí pensar que a lo mejor sí vendería mucho ese gran párrafo que dice tal cual detalle, pero ¿y cómo me va a dejar a mí, no? Y con Aisha a mí me pasó que las primeras eventos y cosas que tenía, acababa y lo juro, o sea, yo me iba a casa así como entre llorando y como, ¿por qué escribí esto? Si es la historia de mi hermana, no me pertenece. O sea, sí pasaba esa parte, ¿no? Y entonces entendí que también en las preguntas no tenía que contestarlo todo, ¿no? En el libro no está todo, el libro es una punta de un montón de cosas que ocurrieron y que como autoeditora y mi editora también decidimos como qué se queda y qué no. O sea, creo que es como muy intuitivo, creo que es de la tripa, ¿no? Y que a veces cuando incomoda mucho te dicen eso, que duele la escritura, si no, no tiene caso, ¿no? Pero no siempre tendría que ser así. O sea, creo que especialmente en los libros familiares y pensando en los lectores, que tiene que haber un cuidado hacia el otro, ¿no? Yo además creo que no olvidemos que el lenguaje es un artificio, o sea, ya de suyo el hecho de entrar en un proceso de escritura te está poniendo una distancia, ¿no? O sea, también es cierto eso, ¿no? Esta imagen del espejo de Perseo para enfrentar a la gorgona, ¿no? Pues ese escudo, de alguna manera sí son las palabras. Entonces, aunque estés yendo a lugares muy oscuros y muy profundos, el lenguaje mismo es un artificio que te va de cierta manera protegiendo, ¿no? Y también creo que, en efecto, la palabra que elijas y sobre todo la palabra que omitas, sí es casi siempre una decisión, o no sé, ustedes también me intrigan sus procesos creativos. En mi caso siempre viene como después, ¿no? O sea, ya después de escribir ese texto y dejarlo ahí, cuando vuelves a intentar una autoedición es muy difícil, ¿no? Pero cuando vuelves a mirarlo, el tiempo, la escritura también necesita perspectiva, ¿no? Cuando ha pasado tiempo y lo vuelves a mirar, entonces dices, esto no, o esto lo voy a reemplazar de esta otra manera, porque también, o sea, hay mucho de oficio aquí, mucho de talacha, mucho de repasar remangarse y pasar por el texto y cortar palabras, ¿no? No todo es solo un estado enteramente inspirado. Ojalá nos pasara como Silvia Plath, ¿no? Que decía que entraba en esta especie de trance y le llegaban las palabras, bendita, y no, ya sabemos el final de su vida, ¿no? Pero escribir es artificio, es una herramienta, la edición permite distanciarse y también eso está haciendo que al final funcione un texto, ¿no? En mi caso, claro, sensación térmica, afortunadamente para mí, los elementos autobiográficos de la novela o autoficcionales no son los más violentos, ¿no? Esa parte es ficción, pero había algo ahí que he dicho en varias entrevistas, porque de verdad lo creo, que es que todas
somos o hemos podido ser en algún momento estas mujeres, ¿no? Que era lo que me interesaba escribir, por un lado. Y por otro, la cuestión de no regodearnos en la violencia, por lo que decían, ¿no? Esta cosa como gore no es necesaria, y además a mí me parece que no es necesaria, quiero decir, o no es necesaria en mi escritura, y me parece que es también subestimar al lector a veces, ¿no? Porque es tanto más poderoso sembrar una idea, sembrar una imagen de pronto y dejar que el lector rellene con los elementos de su vida, con su imaginación, con sus propias ideas y sus propias experiencias, a dárselo todo como masticadito y en la boca, ¿no? Entonces, cuando escribo es un poco lo que intento, efectivamente, con esta talacha y este ejercicio como de quitar una coma, poner una coma, mover y editar hasta la obsesión, porque hay mucho efectivamente de oficio, pero también en mi escritura está la idea eso de un poco de esbozar, de dar pinceladas y no tanto de decirle al lector qué pensar, y eso, no regodearnos en la violencia, porque todos creo que podemos percibirla con sutilezas, me parece más poderoso. Como decían las abuelas, hay que dejarlo a la imaginación. Y funciona, ¿no? Ahora creo que lo han mencionado sobre la inquietud de saber los procesos creativos de cada una de ustedes. A mí también me interesaría, a ver si les robo algunos tips. Eso por un lado, y por el otro noto, y no sé si ustedes compartan esta impresión conmigo, de que hay una tendencia de que la literatura ahora está como bueno, las autoras, las voces narrativas están muy conscientes de que están haciendo literatura. O sea, está específicamente declarado: estoy escribiendo un libro. Está específicamente declarado: soy una persona que trabaja con el lenguaje. Y no hay un intento comparado a otro tipo de literatura de entra en el mundo y en la fantasía. ¿A qué creen que obedece esto, o por qué se suscriben a esta tendencia? Que bueno, me declaro culpable también, pero quiero saber su opinión. A la tendencia de no... De estar, o sea, de decir: estoy escribiendo un libro, esto está haciendo literatura. No, érase que se era. Ya, bueno, creo que mucho... Sí. ¿Qué hice? Sí, ok. Perdón. Creo que mucho responde a que está habiendo cambios en el mercado, ¿no? Que algunos, diría. A las dos, a todas, para conversar. Algunos cambios, creo, no los suficientes. Me parece que sigue habiendo mucho más, siguen predominando los hombres en cuanto a publicaciones, en cuanto a traducciones. Me parece que eso sigue sucediendo, pero creo que sí estamos teniendo, gracias al trabajo que han hecho todas las que vinieron antes, como mayores espacios, y es más fácil o menos difícil como nombrarse como yo soy escritora, ¿no? A mí me sigue a veces costando trabajo, ¿no? Por toda esta carga que tiene, o cierto estigma que había antes, me parece, pero poco a poco estamos siendo capaces de afirmarnos, que también es un trabajo complicado, pero creo que hay algo también como de arrebato y como de rebelión, ¿no? Como intento de decir, bueno, aquí estoy yo y me voy a hacer un huequito, y no necesito tampoco recurrir a te voy a contar un cuento, porque eso volvemos a la idea infantilizante de la mujer que escribe cuentitos y de la literatura femenina como algo menor, y me parece que hay un intento por
pelearse con esa idea, ¿no? Qué difícil pregunta, ¿eh? Yo creo que a mí me gusta mucho mostrar las costuras, o sea, como eso, mostrar las costuras, y creo que después de años en este camino no puedo no hablar de la escritura, no puedo no hablar de la creación. Mis personajes femeninos generalmente están en un área, ¿no? En ficción y en no ficción, están en un área de creación o de arte y demás, porque son trabajos también, ¿no? Son trabajos que requieren un montón de energía y tiempo, inteligencia y dedicación y demás, ¿no? Entonces creo que me quedo pensando también en que las lectoras más y más están entendiendo eso, ¿no? O sea, no es necesario que la lectora sea una escritora también, pero entiende esos procesos. Los procesos creativos son tan válidos como los procesos de construcción o de ingeniería y demás, ¿no? Entonces, tal vez, por otro lado, mi mostrar las costuras es admitirme escritora y abrir la casa, ¿no? Abrir la casa y entra y pásale y mira, y así escribo, y hay veces que no escribo, y hay veces que desearía nunca jamás escribir, y hay veces que lo necesito totalmente, ¿no? O sea, creo que me gusta pensar mi oficio paralelo al de muchas otras mujeres que hacen muchas otras cosas y que implican lo mismo, ¿no? Hay algo que me cae bien gordo, lo voy a decir en público, siempre lo he querido decir, pero me choca cuando a una le dicen así como que, ay, acabas de tener tu nuevo bebé, que es tu libro, y yo, no mames, o sea, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo, pero es un trabajo, ¿no? También como la maternidad es un trabajo, ¿no? Entonces me gusta pensar en eso, en abrir las puertas de la casa y observa, estos son mis procesos de reflexión, de pensamiento, de duda, ¿no? De síndrome de impostora y demás, ¿no? O sea, creo que es una manera de poner como las bases de algo que las hagan pensar en lo que hacen ellas mismas, ¿no? En sus propios procesos de trabajo, de construcción y del día a día, ¿no? Pues sí, es una pregunta interesantísima, ¿no? Creo que los tiempos históricos se entienden siempre a toro pasado, ¿no? Entonces es complicado porque además lo tenemos muy aquí, esto que está sucediendo, y se me ocurren reflexiones en dos líneas, ¿no? Por un lado, la literatura del yo, o la narrativa del yo, que es en la que estamos muchas escritoras y muchos escritores también. Pienso que hasta es casi orgánico en tiempos donde es muy difícil sustraerse de eso, ¿no? Es decir, en términos filosóficos, de entretenimiento, de cómo nos socializamos, estamos en el yo, ¿no? Ahí están las redes sociales, el Instagram, el Zoom, el TikTok, Zoom, ¿no? Zoom nos metió a la cocina del jefe de la oficina del que jamás nos habríamos imaginado que íbamos a ver su colección de especias y aceites atrás en el Zoom de 2020 para acá, ¿no? En Zoom nos metimos a la casa del otro y eso es muy interesante, ¿no? O sea, esta redimensión del yo y el espacio y la mirada que se mira tanto a sí misma con la autocámara del celular. Creo que hay algo pasando ahí y también la posmodernidad o ultramodernidad está reconstruyendo valores, ¿no? Por ejemplo, el tema del Dios, el Dios absoluto, que se ha ido diluyendo y atomizando, pues nos voltea hacia nosotros, hacia el yo, y creo que eso está presente también en las búsquedas en la escritura, ¿no? Y por otro lado, pues coincido, o sea que nosotras, las escritoras, digamos, soy escritora, a mí también me cuesta mucho, mucho. A veces todavía la gente me pregunta, ¿tú qué haces? Y yo digo, pues escribo. O sea, pero decir soy escritora, luego me acuerdo y como un statement digo, soy escritora, ¿no? Para que la pinche RAE ponga el término escritora como búsqueda original en el diccionario, que no existe, existe escritor. Y luego abajo en un agregado dice ora, RA, pero escritora no existe como primer término de búsqueda, ¿no? Y con eso tantas cosas, ¿no? O sea, pareciera una nimiedad, pero no lo es, entraña mucho detrás. Entonces sí, en efecto es también una afirmación
una rebeldía, un reconocimiento. Además, no las conozco, pero con los ojos cerrados sé que publicar a cada una, la novela de la que estamos hablando hoy, le costó intentos, sangre, fuego, síndrome de la impostora, rechazos un chingo, en fin, acusaciones, acosos, no lo dudo, ¿no? Por eso decimos soy escritora. O sea, llegué a la otra orilla, sí hay mucho de ello puesto en narrarlo y asumirlo desde ese lugar. Y además la verdad lo celebro y creo que le falta un rato y que va a seguir sucediendo, ¿no? Porque también somos un tejido generacional muy interesante y nosotras estamos cosechando esas otras brechas que abrieron otras escritoras antes que nosotros y vienen otras que van a cosechar un poquito el hilito que nosotras ayudamos a jalar y vamos a seguir ahí seguramente un rato, ¿no? No lo sé. Pues estamos ya sobre el tiempo, pero supongo que una pregunta, dos, tenemos tiempo para abrir el micrófono. Ahí está la primera. Muchas gracias a las 4 por la mesa deliciosa y ojalá no se acabe tan rápido como dice el tiempo. Las escucho con mucho entusiasmo y creo que su literatura humanista hace que uno se enganche con mucho más, porque uno siente empatía por los personajes que ustedes describen y porque a lo mejor uno lee en sus dolores, nuestros dolores y en nuestras alegrías, sus alegrías, ¿no? En función de la literatura. Yo ayer me quedé pensando mucho en una pregunta que le quería hacer a Almadelia, porque Juan Gabriel se muere y luego sale el libro de Almadelia donde Juan Gabriel es un personaje clásico, clave, y es como si nos hubiéramos quedado sin el padre putativo que creó nuestra conciencia emocional o nuestra manera de expresarnos. Pero luego pensaba escuchándolas a las 4 en cómo, por ejemplo, Almadelia realmente, todos hablamos de que somos hijos de Pedro Páramo, pero en el caso de Almadelia, y corrígeme si estoy equivocada, creo que realmente tu libro es un hermoso homenaje a tu madre. Todo el tiempo es ese, y las escucho a ustedes y creo que lo que hacen es homenajear la literatura a través de su sensibilidad y el humanismo que plasman en ellas, las 4. Con Griselda no nos la presentaron, pero también nos hemos acercado a su literatura y me gustaría que me hablaran de esa parte también de desinhibirse y decir no solo soy escritora, sino que escribo desde mi gran capacidad y desde mi conocimiento de las palabras y de la literatura, y porque justo tengo una mirada diferente a lo que han escrito otros, sobre todo, y otras también, puedo ahora acercar mi literatura a la emocionalidad y a la representación, por lo menos, de las mexicanas y los mexicanos. Bueno, en mi caso creo que, digamos que antes de decir me voy a acercar al público, hay una necesidad que viene muchísimo antes, que es que escribo porque no puedo no escribir. Y eso, como decía Silvia, como es algo a veces muy bueno y a veces algo muy malo, ¿no? A veces es una especie de tortura y es un sufrimiento también. Y al final, bueno, como decía hace rato, se deja la piel ahí y pones toda tu sensibilidad porque no tienes de otra y porque es la manera que yo al menos tengo de expresarme, ¿no? Y ya después es muy bonito el proceso donde después de, como decían, partirte la madre, ¿no? Lo puedes compartir y la gente llega y te dice que le tocó alguna fibra, que conectó con tu libro, que hay un encuentro ahí con los lectores, pero creo que eso viene mucho después y es parte de la recompensa, ¿no? Para mí escribir, como digo, es algo que no puedo no hacer, con todas las implicaciones buenas y malas que eso tiene. A mí me pasa que no puedo separar la enseñanza de la escritura, y tengo muchísimas alumnas que viven en la frontera, Ciudad Juárez, México, Estados Unidos,
que cruzan a diario, que han tenido que vivir en una ciudad peligrosísima. Veo mujeres migrantes pasándolas, ¿sabes?, muy difícil. Y me parecería ilógico no escribir y no pensar en ello, ¿no? No pensar que son hijas, hermanas, madres, ¿no?, esposas y demás, ¿no? Para nada me veo como una voz que represente, ¿no? Pero una otra voz que también quiere indagar y hacer, ¿no? Pienso mucho en esto de Annie Ernaux. O sea, Annie Ernaux, premio Nobel el año pasado, justo por no ficción. Tuvo un aborto, una infancia terrible, relaciones horrorosas y demás. Y además escribió de ello, ¿no? O sea, pienso eso. O sea, creo que es tanta la vida y tantas las cosas que vivimos o que observamos de las madres, de las abuelas, de las vecinas, o las que nos imaginamos a partir de eso, que es como absurdo no escribir de ello cuando es lo que una hace en el día a día, ¿no? Ay, pues eso, o sea, en el Invencible Verano de Liliana, dice Cristina Rivera Garza en algún punto que ella no podía escribir sobre el feminicidio de Liliana para empezar porque no existía esa palabra. Y ese vacío tiene muchas dimensiones, ¿no? O sea, no existía ese lenguaje, ese concepto, ese entendimiento colectivo de ello, ¿no? Y que cuando lo escribe, 25 años después, ¿no?, recupera el enorme valor de que exista, o sea, haya ido creando, gestando un lenguaje para nombrar eso, ¿no? Entonces, atendiendo a tu pregunta, Nubia, y pensando en lo que nos tiene en esta mesa, creo que un poco es quizá eso lo que de alguna forma está pasando, ¿no? Estamos pues gestando sin ninguna pretensión de nada, o sea, yo, porque lo sé, casi quiero que nos demos un abrazo. Estoy segura que las 4 aquí vivimos síndrome de la impostora todos los benditos días y sufrimos como perro de trineo, ¿no? Pero aquí estamos. O sea, para que quede claro que no lo digo desde ningunas ínfulas, pero sí estamos construyendo un lenguaje. Es muy duro, es pesado, ¿no? Pero ese lenguaje es más humanista. Tiene una mirada del relato de la familia que incluye a la hermana, que incluye a la madre, que incluye la ausencia, que incluye todo lo que nos dijeron sobre el cuerpo, que nos lastimó, que pudimos decir, aunque resulte sorprendente, cómo nuestros cuerpos se lo tragaron y lo resistieron, que todas conocemos a alguien y quizá nosotras mismas hemos sido víctimas de abuso sexual en la casa desde niñas. Y eso que está pasando, pero que ebulle, ¿cómo estuvo callado tanto tiempo? ¿No? Y este es el lenguaje que, como cardos y piedras, vamos nosotras también poniendo en la mesa. Y yo sí creo que casi no es intencional, pero ¿cómo podríamos sustraernos a esto que cuentas, ¿no? La violencia en las fronteras, los feminicidios, habría que estar sorda, ciega, pero facturar como Shakira, para no querer también nosotras poner ahí nuestra mirada y nuestra voz, ¿no? Eso. Gracias por la pregunta. Agradecemos a nuestras invitadas a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando de los eventos del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Que tengan buenas tardes.